Y es en el mismo silencio de la noche, sí, en ese espacio de tiempo hueco, infinito, ausente, donde realmente conectamos con nosotros mismos. Sin embargo, el que no haya sonido alguno no siempre quiere decir que no haya comunicación. Al revés, es cuando más hablamos del humano y de lo divino, de lo de aquí y de lo de acullá. Un lenguaje cognitivo que se transforma en un ritual, como la antesala de un letargo agónico donde se ordenan por orden alfabético, por sensaciones o por necesidad apremiante, el añorado sosiego. Sí, es en el silencio de la noche, donde buscamos como agudizados gatos el ronroneo armónico de la soledad impuesta. Bálsamo, bálsamo que nos aplicamos a gotas, como antediluvianos galenos. Es en el silencio de la noche, como el gorgojeo incansable del correr del agua por canalones y bajantes, el crepitoso crujir de madera añeja o el lejano murmullo de la vida nocturna, el que nos hace mecer como un vehículo transmisor de sensaciones, porque es en ese silencio noctivago, opaco y de medicinal, donde posamos nuestras ansias al balanceo apremiante del día a día. Templamos nuestros nervios y al olvidar casi resbaladizo de los problemas cotidianos, comenzamos a brujulear por los archivos de nuestra conciencia. Caras que ya no vemos, momentos que quedaron relegados casi al fondo del cajón de nuestra memoria. Amores que se fueron para jamás regresar y amigos que algún día lo fueron y que se esfumaron como la promesa de un mentiroso. Y es en esa mudez de la noche donde todo eso se cuece a fuego lento. En ese remanente de paz donde no somos atrincherados por factores externos. Así es, en el silencio velado y casi cavernoso donde nos confesamos de nuestras propias miserias. Porque es ahí, y solo ahí, donde somos nosotros mismos, sin esbozos, sin oropeles, sin condecoraciones sociales. Y llegando a su justo espacio de tiempo cognitivo, donde el sueño nos embelesa, es donde lo mezclamos todo, de deliciosas formas. Lo que antes eran amigos y situaciones pasadas, ahora se convierten en objetos inanimados de grotescas formas. Lo que eran amores de infancia se transforman en una madeja casi inexplicable, mientras que aquellos pecados de juventud son simplemente obras inacabadas. Y al día siguiente, paso todo es oscuridad y locura. Sí, todo esto ocurre en el silencio de la noche. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar de comunicación, de la historia de esta comunicación nuestra, de nuestra Sanlúcar de Barrameda. Y para eso se encuentra con nosotros una cara que os va a hacer muy conocida, como es Javier Arniz. Javier, muy buenas noches y un placer tenerte con nosotros en este rinconcito de compañeros, ¿no? Decir, oye, me gustaría traer a Javier Arniz porque fue una cara muy conocida durante mucho tiempo, muy visible, ¿verdad? No solamente en Costa Noroeste, en Televisión TDC, sino en otras cadenas también importantísimas de la provincia, Javier. Sí, claro, yo empecé mi andadura en Canal Cádiz Televisión, desde Cádiz, emitiendo para toda la provincia. Luego entré aquí en el año 2003, en Sanlúcar, en la TDC o en Telesanlúcar en ese momento, Zoom Andalucía, que también se llamó en un corto periodo de tiempo, y luego he estado también en Onda Jerez Televisión durante varias temporadas haciendo la Feria del Caballo durante 3 años consecutivos además, y luego terminé los últimos años en 8TV Jerez. Correcto. En mi tierra, que por cierto soy de Jerez, soy jerezano, aunque siempre he estado en muchos puntos diferentes de la provincia. Jerez con una gran tradición también de televisión, de buenos comunicadores, y bueno, hablaremos y andaremos un poquito también en eso. Yo te preguntaría, Javier, comenzando por ese principio, oye, una vida dedicada a la comunicación y como pregunta estándar de principiantes es ¿por qué nace esa vocación por comunicar, por la relación humana y personal?
que al final no deja de ser más que psicología pura con un invitado, ¿no? Totalmente. Yo creo que desde pequeño siempre me ha gustado contar historias y hacerlo, además yo me miraba mucho en el espejo, pero no porque fuera presumido, un poquito, pero sobre todo porque me gustaba comunicar y verme y ver cómo hablaba y cómo gesticulaba. Claro. Era muy fan del programa de Chicho Ibáñez Serrador, del 1, 2, 3, y me apasionaba todo lo referente a la comunicación, pero viendo ese programa, es decir, esa nostalgia, ese gusanillo de la comunicación nace en mí, yo viendo, fíjate, a Mayran Gómez Ken, que ya fallecida, presentadora de este formato de entretenimiento de la 1, de la televisión española pública, y ahí nace mi afición a la comunicación. Me apasionaba estar delante de la cámara, debajo de los focos, con muchos invitados, con mucho movimiento, con muchas secciones, y fui sin querer, no sé si queriendo o no, pero sin querer fui indagando en ese mundo, empezando por teatro. Luego hemos comentado, cuando nos trasladábamos a los estudios de este medio de comunicación, en el coche que hemos mantenido Rafa y yo una conversación de que habías comenzado en la radio. Yo también comencé en la radio, en Jerez, y una cosa al final me fue llevando a la otra. Oye, la radio sigue manteniendo un romanticismo enorme, ¿verdad? Y sobre todo lo hemos descubierto con el apagón, ¿no?, a nivel nacional, sí, ¿no? tanto, ¿verdad? Lo importante que ha sido sacar los transistores nuevamente del baúl de los recuerdos y ponerle las pilas para poder estar en comunicación, ¿no? Es decir, y yo creo que tanto la nueva generación de ahora como, ¿no?, nosotros nos hemos vuelto a dar cuenta de que la radio, el pequeño transistor a pila, es un aparato fundamental y que las emisoras siguen todavía emitiendo en ese formato y en esa señal para poder, de forma analógica, ¿no? Además, hemos escuchado durante toda nuestra vida, ¿verdad?, diciendo, bueno, los libros se van a perder porque llega el libro digital, los discos de vinilo, ya eso no se estila porque ya estaba música, era una plataforma digital, y la radio al final se terminará perdiendo porque la gente ya consume televisión. No. Se han equivocado, han errado en todos sus aspectos y siguen siendo tanto el vinilo como el libro como la radio pilares de nuestra vida. ¿Sabe qué? Que ya está todo prácticamente descubierto, ¿no? Por lo menos hasta este momento está todo descubierto y al final las tendencias siempre vuelven. Ya cuando no hay más que inventarse, al final nos reinventamos utilizando cosas del pasado. Y es cierto, el vinilo otra vez está en pleno auge en actualidad, los discos de vinilo. Y además la radio y todo lo que hemos ido dejando atrás al final vuelve, ¿no? Ese pasado vuelve, pero porque ese invento fue muy bueno y a pesar de la tecnología no se ha podido superar. Hablamos del vinilo o hablamos de la radio, fíjate, claro. En una época tan importante en este siglo XXI, con tanta tecnología, con la inteligencia artificial, que al final un simple apagón, que ha causado mucho estrago en el país, muchos problemas, pero que un apagón en definitiva de corriente eléctrica, de luz, hayamos, ¿no?, tenido que utilizar para informarnos, como hemos dicho al principio, de algo tan básico. Bueno, ya no nos valía ningún elemento actual, ¿no?, de ese siglo XXI, de esa tecnología. Nos quitan internet, porque claro, el apagón también arrastró todo lo que es las redes sociales y el suministro de internet, del wifi, que al final tuvimos que ir informarnos a través de un aparato básico analógico como es la radio. Resulta casi chistoso, ¿no? Pero se ven esas comunidades de vecinos, la antigua Osanda, escuchando todo el mundo la radio. Totalmente. Y así estaba en muchos lugares de España. Es decir, quien tenía radio la tenía a todo volumen y la gente alrededor escuchando la última información de Radio Nacional de España, porque además no todas las radios que estaban emitiendo tenían energía propia, autónoma, para poder emitir porque no estaban preparados. Claro. Oye, Javier, es verdad que hemos hablado al venir para acá porque a mí me interesaba mucho tenerte con nosotros aquí, no solamente para que la gente te volviera a recordar. Sabes que no es un formato en el que yo estoy muy a gusto, es decir, muy pocas veces me han entrevistado. Yo creo que en esta casa no me han entrevistado nunca, claro. Y han sido casi 14 años aquí. Suele pasar mucho que el entrevistador es muy pocas veces entrevistado, ¿verdad? Nunca. Que yo recuerde aquí, yo creo que nunca me han entrevistado. Bueno, pues, es una buena señal, nunca mejor dicho. Hemos hablado de cómo ha evolucionado la comunicación. Vivimos en un siglo tecnológico, súper cambiante, súper rápido, lo vemos al día a día. Lo padecemos al día a día en muchas ocasiones, pero la comunicación, por supuesto, también, ¿no? Has conocido un modelo de comunicación, ahora conoces otro diferente. Oye, ¿cómo piensas que ha evolucionado en estas décadas el formato de la tele, consumir televisión y lo que es la comunicación en sí? Hombre, yo creo que se ha perdido la tele, es decir, han acabado con la tele, es decir, todas las grandes plataformas y las redes sociales
a vista de un botón, ¿no? Y con un móvil inteligente, con un teléfono inteligente, tiene todo, ¿no? Tipo de acceso a todo tipo de contenido. Y entonces ha afectado mucho a lo que es la gran plataforma de comunicación que es la televisión. Es cierto que las audiencias de ahora no son las de antes. Y antes hemos ido hablando que, por ejemplo, cuando Pablo Moto hace 4 o 5 millones cada noche, eso es un gran logro histórico en estos tiempos que corre, porque eso era lo que se hacía antes normalmente, pero eso ahora es impensable, precisamente porque nos distraemos con las plataformas y con las redes sociales. Yo creo que ha perjudicado la gran tecnología o este momento que vivimos, porque al final hay mucha información, no toda es veraz, y la gente, las personas, los usuarios que utilizamos estas plataformas, a veces perdemos un poco la orientación y no sabemos qué es verdad y qué es mentira, y al final terminamos consumiendo todo tipo de información, claro, que no es verídica. Y yo creo que eso lo que hace es manipular y dañar a toda una sociedad. Una intoxicación totalmente comunicativa enorme. Y hoy en día cualquier persona con un móvil, y volvemos a este aparato, es un influencer. Es una persona que crea contenido a través de YouTube o de TikTok, de Instagram, y le siguen millones de personas y, por desgracia, no son gente cualificada, dicen todo tipo de burrada, claro, y la gente le sigue en masa. Mira, Javier, yo te confieso una cosa. A mí hay muchas personas que me dicen: Rafa, tienes que actualizarte, tu programa se ha quedado no obsoleto, pero sí, digamos que en una década pasada, ¿no? Esto al final es un pequeño plató, una entrevista tú a tú, donde al final hay una mirada, ¿no? Al final es más complicidad, eres tú y el invitado, ¿no? Esos programas antiguos, a la antigua usanza, en plan El Loco de la Colina, El Perro Verde, o totalmente, los que hacía Sánchez Dragón, ¿no? Negro sobre blanco y tal. Al final estamos recuperando un formato de televisión de los años 80, años 90, que fueron tremendamente interesantes. Y yo le contesto, digo, mira, para ver vídeos cortos de 20 segundos, de 3 minutos, siempre tenemos tiempo. Pero cuando tú quieres conocer a una persona, si hoy queremos conocer a Javier Arnís, este formato de programa es muy interesante. Porque es un programa de la antigua usanza, donde al final el invitado termina quizás abriéndose y contando, oye, pues, cosas que en algo tan rápido y de consumo, de claro, usar y tirar, no se puede. No sé qué opinarás. Pero no, claro, en 3 minutos es muy difícil conocer a nadie. Claro. Y luego las entrevistas en estos formatos de redes sociales se hacen además con videollamadas, ¿no? Es decir, con pantalla compartida, que ni siquiera los interlocutores se están viendo, simplemente se ven por el ordenador, la pantalla del ordenador, y poco más. Es decir, esto de tener el invitado casi olerlo, ¿no? Y tocarlo y exprimirlo al máximo, esto se está perdiendo, pero que esto realmente es lo que le motiva a la audiencia, lo que le gusta ver a las personas. Cuando alguien se siente delante del televisor, para consumir televisión, busca entretenerse y además de una forma placentera. Claro. Y la única forma de hacerlo es teniendo el invitado nuevamente en un plató tú a tú, ¿no? Y exprimirlo al máximo y sacarle la esencia, cosa que a través de una pantalla de 8 pulgadas, o cuánto tiene un móvil, no lo sé. No lo sé, pero de una cosa tan reducida, todo tan pequeñito y todo tan rápido como tú dices, vídeo de 1, de 3 minutos como máximo, es imposible capturar la esencia de la esencia, ¿verdad? Oye, Javier, presentador y director de diferentes programas no me pregunte cómo lo hacía, porque ya ni me acuerdo. De televisión y magazine, que eso es incluso hasta más complicado. Oye, pues me la quita de la boca, macho, porque cómo es la preparación, o cómo era la preparación de esos programas. Porque mira, yo hablando con los compañeros de aquí le decía, oye, pero es que hacer un diario con un contenido tan variado, eso realmente es difícil, porque ya solamente preparar este formato, y hemos estado hablando durante 2 semanas, al final termina siendo, oye, hay que cuadrarlo todo para que encaje, y todavía estamos con el tiempo en el reloj que tenemos que cada uno salir corriendo. Fíjate, siempre me ha gustado, aparte de estar delante de la cámara, siempre me ha gustado mucho todo lo que ocurre detrás de cámara. Y es cierto que yo, a lo mejor porque cuando era más joven era muy atrevido, antes hemos dicho que bueno, era un poco también borde y muy cara dura, y a lo mejor era un escudo, ¿no? Que a veces era necesario, o ha sido en mi caso necesario, después del tiempo me he dado cuenta, para que te tomen en serio, para ¿no? buscar tu lugar, para que te respeten como persona y lo que tú haces, y a veces hay que poner un poco de distancia. Sí, el codazo oportuno, con claro, compañero, con invitado, ¿no? Y a veces estás mantenido en un instante, pero no por hacer ningún feo, sino a lo mejor, ¿no? Para que no se pierda el foco, ¿no? del momento. Pero es cierto que, retomando lo de tu pregunta,
Sobre todo yo creo que era atrevimiento, era muy atrevido. Porque hacer programas diarios, matinales, de 3 horas en riguroso directo, claro, con continuidad de secciones, de invitados, rotando de forma muy rápida y con muchas secciones y con colaboradores, y que no te fallara las personas, tanto colaboraciones como el equipo y los invitados, era muy arriesgado. Pero yo creo que era otro tiempo donde la palabra tenía más valor, ¿no? Y tú llamabas y quedabas con los invitados, con las personas y te respondían. Claro, claro. Y ellos se rompían la cabeza para llegar hasta ti al estudio, coger el transporte que tuvieran que coger o su auto y movilizarse para estar a una hora determinada en un plató de televisión. Claro, porque tú ibas con una escaleta programada desde el segundo 1 hasta el final. Totalmente. Ahí. Yo, además, siempre me ha encantado, que yo siempre he hecho, yo creo que de las pocas personas en televisión, ya no en esta casa, sino en otra, que yo siempre he hecho mi escaleta. Ya no el guión mío, sino la escaleta del orden de entrada de los invitados, de los vídeos, del corte de publicidad, de todo lo que tenía que aparecer desde que se empieza hasta que termina el programa, todo iba con una escaleta. Pero porque para mí era muy fácil así trabajar y también le facilitaba, ¿no?, al equipo todo lo que iba detrás de una sección, ¿no?, o de un invitado. No sé cómo lo hacía, Rafa. Yo a lo mejor ahora me sentiría incapacitado para hacerlo. Hombre, parece, es que es difícil, ¿eh? Y luego también ha cambiado todo mucho, la gente ya no se compromete tanto, ya la televisión es algo muy visto, es decir, la gente tiene en la familia a un influencer, alguien que se dedica a las redes sociales y tal, y cada vez cuesta más trabajo orquestar un programa desde un plató de televisión. Hablamos siempre de las locales, ya si estamos en una autonómica o una nacional, pues mucho más fácil, ¿no?, porque le pagan desplazamiento, le pagan dieta, incluso a veces el caché del invitado. Hombre, lo he reconocido. Mira, es que te iba a decir que lo importante de tener a un gran equipo detrás de las cámaras es que todo esto al final se hace posible gracias a ellos, si no sería totalmente imposible. Mira, es algo que me lo va a permitir que lo diga Rafa, es algo que muy pocas veces lo he dicho, aunque yo siempre he presumido de mi equipo, he dado los nombres de todas las personas que trabajaban en el programa, cámaras, realizadores, sonido, tal, yo siempre he dado los nombres de todo el mundo, pero fíjate, me va a permitir que diga que al final nosotros tan solo somos un pequeño eslabón de una cadena que tiene muchos metros, que si alguien falla, tú no sales en pantalla. Es decir, el equipo yo creo que es más importante y no se le ve que lo que hacemos nosotros, porque al final nosotros lo que hacemos es el resultado de todo el trabajo que hay detrás. Claro. Y nosotros nos llevamos la parte bonita del trabajo, pero el esfuerzo está detrás. Estas son las escaletas, estas son mis escaletas, así trabajaba yo. Y todo minutado y todo ahí bien ordenado, que es lo que le ha traído, bueno, mi gran realizador, ¿no?, que es Tequi, porque yo entré en esta casa y tenía a Manuel Sanz, más conocido como Tequi, y era él quien empecé yo a trabajar en esta casa, es decir, como en realización. Y siempre ha sido el realizador de todos los programas que he hecho aquí en Telesanlúcar, Costa Noroeste Televisión por último, o en Zoom Andalucía, o en todos los nombres que ha tenido esta productora, esta gran productora. Pero esto lo ha traído Tequi, porque lo sigue guardando, esto del programa, esto no es Hollywood, esto fíjate, fíjate, tiene fecha, ¿no?, el 27 de junio del año 2006. Ya, y hace casi 20 años ya, ¿eh? 20 años, como pasa el tiempo. Y al final eso, hace las cosas bien. Y esto tiene su tiempo, ¿eh? ¿Y tanto? Sí, dedicarte a estar delante del ordenador, claro, y cuadrar y hacer que la gente venga de forma escalonada para no tener a una persona, porque claro, si empieza a las 12 de la mañana y termina a las 3 de la tarde o a las 2:30, tú no vas a tener al invitado de la 1:45 desde las 12 de la mañana, ¿no?, en el plató, sí, todo escalonado. Tiene que ir todo perfectamente engranado, ¿no?, como ruedas de un relajero. Tienes que citarlo media hora antes de su participación en el estudio. Claro, cuando hablamos de estos programas, ¿no?, estos magazines, esto no es Hollywood, que era al final un programa de 3 horas diario. Era un programa, yo diría que un programa de gran producción. De gran producción, con un equipo enorme, con un material enorme. Todo el equipo, exceptuando los cámaras que estaban destinados para cubrir los informativos, todo el equipo estaba destinado a la realización de este programa. Oye, fíjate, yo te preguntaría Cuando digo todo el equipo, es todo el equipo, ¿eh? Esto eran muchas cámaras, esto era en directo, esto era mucho movimiento, teníamos que tener operadores de cámara detrás de las cámaras, porque si no te pillaban un arrebato. Y todo era entrada y salida de invitados, muchas secciones y muchos sets diferentes, sets de cantar, de entrevistas, de los concursos.
Y te digo que esto era un logro. Hoy en día sería difícil hacer algo parecido. Bueno, si lo hacéis en feria, los programas especiales de feria, y también lo hacéis con las carreras de caballo. Sí, pero claro, pero al final en la feria o en las carreras de caballo, digamos que son esas mini entrevistas o pequeñas entrevistas, pequeños cortes, pero aquí al final lo que tú hacías era magia, era coctelería, era música, Todo. era teatro, era literatura, era humor, era algo de crónica rosa, era... Todo. O sea, digamos que esa coctelera, esa batidora informativa, comunicadora, era un abanico, un crisol enorme. Y además todos los días. Y además todos los días, porque, claro, yo cuando veo estos formatos de programas que son tremendamente interesantes y que pondremos algún corte en esta entrevista... Y sobre todo el valor que tenía, en este caso, que era mi productor, Paco Oliva, el poner esto en funcionamiento, esto era un coste. Exactamente, claro. Y yo, claro, veo estos formatos y yo me acuerdo de Esta noche cruzamos el Mississippi, ¿no? O estos programas nocturnos que al final terminaron siendo programas de éxito y que en cierta manera, o en más o en menor escala, tú lo llegaste a traer a Sanlúcar. Yo cuando llego aquí nunca se había hecho un matinal de mañana. Y yo venía de trabajar de la televisión de Cádiz, de Canal Cádiz Televisión, haciendo el matinal de la mañana. Y entonces, después de algún tiempo, convencí a Paco Oliva y al equipo para que se hiciera un programa de mañana, que nunca se había hecho en la historia, un programa matinal en directo todos los días de mañana. Porque las mañanas se utilizaba para cubrir informativo, grabar, editar, claro. Y luego, a partir de la tarde, cuando se empezaba a emitir en directo, hasta por la noche. Así que esto fue un reto. Y en esto sí que me siento muy impulsor de hacer el primer magazine de mañana en directo de esta casa, igualmente como se hizo en Canal Cádiz Televisión con su director José Ramón Pajes de Yuyo, que seguramente me estará viendo, y que también apostó por hacer este programa de mañana, que fue un quebradero de cabeza, porque era movilizar a todo un equipo que no estaba acostumbrado o estaba haciendo otras tareas y tenerlo exclusivamente para un programa de 3 horas. Oye, estamos en Costa Noroeste Televisión, la que fue tu casa y sigue siendo tu casa, por supuesto, has vivido muchas experiencias. Y yo aquí dando abrazos. Evidentemente, y además han sido bien recibidos. Totalmente. ¿No? Con lo cual que es la mejor señal. Oye, cuando ves en las escaletas, cuando ves a antiguos compañeros, vamos a, digamos que esa pregunta puerta gallola, ¿no? Oye, ¿qué has sentido? ¿Qué es lo que se te ha venido a la cabeza, Javier? Pues que nunca me he ido. Cuando he pisado y he llegado aquí y la primera persona que he visto en la puerta, en los estudios de Costa Noroeste Televisión, ha sido al gran realizador, a Tequi, le he dado un abrazo. Y ya cuando he entrado y me ha enseñado cómo ha ubicado en una sección súper bonita todas las cámaras desde los años 80 que se empezó a emitir hasta la actualidad. Tus programas todos perfectamente ordenados. Y me ha enseñado nuevamente cómo se ha reformado un poco el estudio y todo lo demás. Es decir, y luego he visto a Bienve, aquí a tu compañero, y también el mío, Bienve, bienvenido, en el plató que estaba organizando los planos. Darle un abrazo. ¿Y sabes la sensación? La sensación es que nunca me he ido. Y han pasado... Eso es una gran señal. Han pasado 20 años. 20 años. Porque yo cuando hago aquí el último programa en el año 2014, estamos en el 2025. Claro. Han pasado, 20 años no, han pasado 15 años. Han pasado en ese caso 10 años. 10 años. O 11 años, sí. Pues eso es el tiempo que llevo sin hacer televisión. No, yo no hago televisión desde el año 2016. Que estuviste en 8 Televisión, ¿no? Claro. Yo terminé mi andanza final de la trayectoria en mi Jerez, en mi tierra natal, que yo siempre la he querido mucho, pero me han dado muy poca oportunidad en mi tierra y vengo haciendo comunicación pues, desde el año 1999, imagínate, y teniendo a Luis Royán como director de la televisión municipal de Jerez, pues entro para presentar la feria del año 2008, 2009, 2010, y para mí fue una satisfacción poder estar con mi televisión en mi ciudad presentando una feria del caballo, algo muy importante. Y luego ya retomé aquí nuevamente las emisiones con esta productora, termino en el 2014 y me incorporo a la televisión de 8, de la productora Costa del Sol, de 8 TV Jerez, que era la antigua televisión de Rota, aterrizada recientemente en Jerez, y ahí empiezo a presentar con formatos totalmente diferentes, no de plató, sino formatos de programa de contenido de calle, y en el 2016, porque, en fin, por circunstancias familiares, mi madre falleció,
y yo me dediqué a cuidarla y a estar con ella. Y el último en el año 2016. Desde entonces no he vuelto a hacer nada en televisión. Javier, ¿qué ha supuesto para ti estar delante de una cámara? ¿Qué satisfacciones guardas en tu valija? Y si también hay algunos recuerdos que quieres borrar. O sea, siempre hay unas experiencias que pueden ser buenas o malas. Sí, no. Mira, yo no soy de arrepentirme. Porque yo creo que las cosas cuando se hacen en cada momento porque se tienen que hacer. Sean fallidas o sean exitosas, da igual. Pero al final todo es un aprendizaje. Correcto. Y al final todo te lleva de un sitio a otro. Y si a lo mejor no pasas por ese camino o por esa circunstancia, no te lleva o no valoras otras cosas. Oye, Javier, tantos años evidentemente en televisión, has ido adquiriendo experiencias, recuerdos que vas guardando en tu valija, ¿no? Además, experiencias o recuerdos que pueden ser incluso buenos y bonitos de gentes y situaciones que has conocido, pero también pueden ser algo más desagradables o malos, ¿no? No sé, ¿qué albergas en esa mochila de tus recuerdos? Pues mira, arrepentir, no me he arrepentido de nada. Porque al final todas las decisiones que tomas a lo largo de tu vida, en este campo de la comunicación, sean fallidas o sean exitosas, una cosa te lleva a otra y además es un aprendizaje. Es decir, tienes que pasar por lo malo para luego valorar lo bueno. Claro. Y yo no me arrepiento absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque siempre me considero una persona de espíritu libre, he hecho todo lo que realmente me ha dado la gana, siempre todo con mucho respeto hacia el público y hacia la gente que me ha seguido, con sus aciertos y con sus fallos. Pero yo estoy muy agradecido a la comunicación, Rafael, porque a mí me ha forjado como persona. Yo empecé muy adolescente y la televisión me ha hecho aprender muchas cosas que lo pongo en valía cada día, ¿no? A la hora de expresarme, de comunicarme, de hablar, el tener todos los conocimientos de cómo, ¿no?, funciona la comunicación, un plato de televisión, cómo tratar a las personas, porque al final hemos venido también hablando en ese coche cuando nos veníamos a este estudio, ¿no? La psicología, ¿no? Al final adquiere una gran psicología, ¿no?, a la hora de tratar con personalidades tan diferentes en un plató, en este caso, ¿no?, los invitados. Claro. Y la televisión a mí la televisión me ha hecho ser quien soy hoy. El poner freno a mis miedos, el ser un tío muy echado para adelante, el no temer a nada ni a nadie, y eso se forja, en este caso, a través de echándole mucho morro. Hombre, y sobre todo quitándote el miedo delante de una cámara. Y ya no solamente el miedo delante de una cámara, sino que ya cuando tú estás en la calle ya te conocen más gente de la cuenta. O sea, hay mucha gente que te ve desde detrás de una pantalla que al final te termina reconociendo y también tienes que saberlo llevar un poco, ¿no? Sí, hombre. Al final, claro, cuando eres una persona pública, fíjate, yo creo que esa es la parte más negativa, por decirlo de alguna forma, cuando tú intentas ser tú en tu vida normal, si estás fuera de un plató, fuera de tu entorno laboral, de tu trabajo, de tu afición, de tu hobby, lo que tú quieras llamarlo, y te encuentras en tu faceta más personal, en la calle, y parece que te cuesta el tener 2 copas de más, o el reírte, o hacer esto, o ponerte determinada situación en la calle, sentarte en tal sitio, porque no, parece que como que va a defraudar al público que te ha visto en un aspecto más serio, claro, o más formal en un plató. Pero al final sabe que bueno, que la gente, la cámara no miente, y el público un día no te conoce, pero cuando te ve al segundo y al tercer día ya te ha calado, porque la cámara no le puedes mentir. La cámara tiene una dimensión de una profundidad, ¿verdad?, visual y de imagen que capta de ti todo tipo de esencia, cosa que ni siquiera nosotros cuando nos vemos nos sorprendemos, ¿no? Cuando nos vemos por primera vez en una pantalla de televisor después de haber pasado por un plató o por una cámara profesional, te sorprende muchos aspectos de ti que tú desconocías. Pues todo eso lo empapa al espectador. Claro, claro. Y al final no se lo puede engañar. Y no hay mucha diferencia del Javier de la calle al Javier del plató. Y si alguna vez he querido ser un poco más gamberro, he procurado hacerlo en un entorno más íntimo. Más íntimo. Oye, Javier, vamos a pasar unos momentos a publicidad y retomamos con tus vivencias y con tu historia comunicativa. Muy bien. Amigos de Café de Levante, unos anuncios y volvemos.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión. Seguimos hablando del mundo de la comunicación con Javier Armiz. Javier, nos quedábamos en esa parte, ¿no?, de tus comienzos, de tu visión, tanto presente, pasado y futuro en el mundo de la comunicación. Hay un programa también muy interesante, que fue el programa Entre Amigos. Cuéntanos un poco, porque hemos hablado lo de esto no es Hollywood, ¿no?, donde hay un abanico, hay un crisol de variedades enormes, pero este programa, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué era ese programa? Vamos a ver algunos trozos que nos va a poner nuestro compañero Tequi. ¿Qué recuerdas de ese formato? Pues mira, Entre Amigos es una derivación del programa original, también presentado en esta casa, que era Siempre Divinos. Siempre Divino, que era un programa... Te han escuchado risa de fondo, ¿eh? O sea que... muy llamativo porque tenía transformistas en el plató y teníamos a una stripper haciendo un striptease, es decir, muy radical. Sí. Que luego, se hizo una versión más light, y en la siguiente temporada se pasó a llamar Entre Amigos, contando prácticamente con los mismos colaboradores e invitados, pero más enfocado también al mundo de la música y del espectáculo en general. Y era un programa en el que teníamos a todo tipo de invitados, sobre todo artistas, que aparte de su entrevista nos ofrecían su momento de su número musical, ¿no? Y era un programa sumamente divertido. Además lo hacía con mi gran amigo Alberto Domínguez, el abogado, que también tenemos una sección dedicada a personajes de la tele, tanto políticos como otros singulares, sí. Y lo metíamos en un ranking. En fin, eran programas de puro entretenimiento. Siempre yo no sé si porque he sido un inconsciente, pero he hecho programas muy arriesgados para una televisión local, o una televisión comarcal. Porque esto lo hacen una nacional y es un anecdótico, bueno, claro. Pero una televisión local que es mucho más... más hermética, ¿no? Sí, y más del pueblo, y en fin, más tradicional, ¿no?, que sería la palabra. Pero yo creo que en esta casa siempre han confiado tanto en mí, tanto los antiguos directores como Paco Oliva, como los nuevos, como Antonio Fernández, al cual le mando un saludo, y que también, es decir, me permitían jugar con esa ambigüedad y tener otro tipo de contenido. Porque, Javier, ese contenido, digamos que ese programa ya maquetado, terminado, ¿era una idea original tuya o eso venía de la cadena o eras tú el que iba...? No, los programas siempre los he traído yo. Los has traído, ¿no? Tú eras la que tenías tu idea y tú presentabas lo que... Yo siempre he presentado lo que tenías en tu idea. por escrito, lo que tengo todo en casa, la sinopsis del programa. Incluso cómo iba el decorado, tal, todo. Yo siempre todo lo he presentado por escrito, yo claro. No he improvisado. Oye, han sido diferentes cadenas de televisión, nos has contado no sé, ¿qué recuerdos, en cuál? Yo sé que quizás es una pregunta un poco... No, pero ¿en cuál te has sentido más querida, más cómoda? ¿En cuál has tenido más apoyo? Mira, sé. Yo valoro mucho al director, que ya la televisión dejó de existir, a Pagés, al señor Pagés, sí. Porque fue el director de Canal Cádiz Televisión. Yo era de Jerez y me trasladaba a la capital, a Cádiz, para hacer un programa que se emitía por toda la provincia en unos años que las dos televisiones que emitían en abierto, porque luego había muchas como esta, ¿no?, que emitían por cable en circuito cerrado, pero era Onda Jerez Televisión y Canal Cádiz Televisión, y además eran enemigos las dos, público número uno. Intentando pisarse con las señales y todo. Y yo cuando llego de Jerez y aterrizo en Cádiz, yo soy muy bien acogido, y además yo siempre digo que soy de Jerez, y todo el mundo me tiene como el jerezano. Siempre soy en Cádiz muy bien acogido, paso a presentar todos los programas más importantes de ese medio de comunicación, que era muy potente, incluso llego a hacer el magazine matinal de mañana que nunca se había hecho, y en ese medio de comunicación que me dan la primera oportunidad en serio de hacer televisión con un casting, que yo pasé por un casting. Fíjate, te voy a contar algo que muy pocas veces he contado. En esos años, 97, 98, 95, 96, yo cantaba tecnopop, llevaba mis coros y cuerpo de baile y, en fin, mis cosas. Y estábamos con Cadena 100 haciendo en el verano del 99 una gira por todas las ciudades de la bahía de Cádiz,
En el año 99 además fui galardonado, eso es, con el premio de Artista Revelación del año 99 por Cadena 100, fíjate. Y cuando llegó la televisión de Cádiz, porque claro, íbamos a todas las ciudades costeras y nos entrevistaban en la televisión local, y cuando llegó a Canal Cádiz para entrevistarme, porque esa noche íbamos a hacer el concierto, éramos más artistas, yo incluido en esa gira, con artistas nacionales y locales, y que estaban en ese momento de promoción, con el trailer y la unidad móvil de Cadena 100, con todo el despliegue tecnológico, ¿no?, que tenían en ese momento de su escenario móvil, como muy parecido, como en esa época que también utilizaba, 40 principales, y resulta que cuando llegó a Cádiz, gustó tanto a Susi González, que era la encargada de producción, del departamento de producción de Canal Cádiz Televisión, que me dice, vamos a hacer un casting porque estamos buscando caras nuevas, esto después de terminar la entrevista en un magazine de verano que tenían ellos. Y me invitó a que me presentara al casting, me insistió, yo desde el teléfono y me llamaron, incluso me invitaron otra vez para que fuera a actuar ya no con Cadena 100, sino de forma personal a uno de sus programas, pero con la intención de que hiciera el casting, porque estaban buscando nuevos presentadores. Y ahí me cogieron y ahí comencé oficialmente, profesionalmente y laboralmente mi carrera en televisión. Entonces le tengo mucho cariño a Cádiz, a Cádiz capital, Cádiz ciudad, le tengo mucho cariño porque ahí me vieron muy jovencito, pero muy jovencito. Apenas tenía 18 años en ese momento. Recuerdo que mi madre tenía que firmar autorizaciones para poder yo salir en televisión y además presentando un programa. Claro. Y luego de esa experiencia, mi siguiente experiencia es aquí, en el año 2003. Yo termino del año 99 al 2003 en Cádiz y vengo a Sanlúcar. Y aquí encuentro una televisión diferente, más familiar, más cercana. Y me refiero a los compañeros, a los integrantes que conformaban este medio de comunicación. Y aquí me lo hacen muy fácil el trabajar, porque no había ningún pero, no había ningún problema, y además, en comparación con el otro medio, cada vez que había que rellenar un parte, había que pasar por el parte de producción, por dirección, por no sé cuánto. Sí, la burocracia. Y me doy cuenta que cuando yo aquí tan solo hay que hablar con una persona o con Tequi, en este caso con el realizador, y decirle, oye, que el programa va así, que esto y esto necesito esto, que va a haber una actuación, que viene alguien, necesitamos... Y se montaba todo en el mismo día, todo rápido. Y entonces eso me sorprendió mucho. Claro, pero aquí se hace muy fácil televisión. Se hace muy fácil televisión. Oye, de todo ese abanico de programas que has realizado, ¿cuál volverías a rescatar en este siglo XXI, en este 2025? Si tuvieras que volver a rescatar alguno. Pues mira, estoy viendo aquí el guión o la plantilla de programación de Esto no es Hollywood, que lo retomaría porque fue un gran programa, Esto no es Hollywood, un programa que hoy en día se podía hacer perfectamente. Entrevistas a políticos, empresarios, había salseo de todo tipo, concursos, todo tipo de reportajes con la gran Nina Pérez, y sobre todo es un programa que se podía rescatar perfectamente. El Entre Amigos también se podía rescatar. Luego también hice otro que era Viva mi gente, que también era un programa de entrevistas y muy cercano. Yo creo que hoy en día cualquier formato se podía rescatar, incluso sorprendería de... Claro, pero eso te iba a decir. En la actualidad se sorprendería a la gente de Has dicho, es que yo he sido antiguos. muy atrevido, y es verdad, eran programas muy atrevidos, ¿no? Con lo cual no pierden nunca esa actualidad, no pierden nunca ese brillo, se puede sacar actualmente porque está perfectamente actualizado, ¿no? Hay una frase que yo siempre pienso, dime. Que todos los programas son bonitos, entonces el decidirme por uno es tan difícil, claro, porque al final todos son hijos tuyos. Claro, claro. Todos lo has creado tú, lo has parido tú, se han puesto en marcha, el equipo ha hecho posible el milagro de que se materializara, entonces es muy difícil, porque en todo me he sentido muy cómodo porque he tenido la suerte de que nunca me han impuesto un programa, sino que yo he venido con mi programa. Con tu programa bajo del brazo. Oye, innovar o morir en la orilla, ¿no? Yo creo que muchas veces esa frase nos martillea en este siglo tan rápido que estamos, ¿no? Hay que innovar y tal. Estos formatos de programa clásico, que ya lo hemos hablado quizás un poco en la primera parte del programa, ¿crees que tiene aún su recorrido, Javier? ¿O tiene, por culpa de esa streaming, esa televisión en vivo y en directo y rápido? Rápida y tal, ¿crees que sigue teniendo una vigencia o vida todavía? Sí, mira, la gente al final, el núcleo familiar de una casa tira en torno a la salita o a la cocina y hay televisor.
hay televisor siempre. Y cualquier formato de antaño se podría rescatar y sería igualmente bien acogido. Es decir, al final, ¿sabe qué ha hecho la tecnología? Que al final volvamos a lo tradicional, a sentarnos en nuestro sofá y a consumir televisión bien hecha, y no vídeo de 1 minuto. Claro. Oye, Javier, si tú volvieras a nacer, ¿volverías a ser presentador? Porque soy lo que soy gracias a la comunicación. Y también te preguntaría si... Oye, ¿qué cambiarías de tu gremio, ¿no? ¿Qué cambiarías de lo que has conocido en tu trayectoria? ¿Cambiarías algo para hacerlo más dinámico, más fácil? ¿Hay algo que no te gustaba? Mira, no cambiaría. A ver, hay muchas fórmulas, ¿no?, para hacer las cosas bien, pero yo creo que deberían de dar oportunidades, que hay mucha gente preparada para hacer televisión. Y no siempre mantener a los mismos rostros después de tantos años, ¿no? Yo creo que al final todo tiene una fecha de caducidad, ¿no? Y hay gente preparada que podría desarrollar una buena labor delante de una cámara. Y la gente joven hoy en día está muy preparada para la televisión, porque hoy en día todo el mundo utiliza las redes sociales, todo el mundo se graba, todo el mundo sube contenido en Instagram, en TikTok, en YouTube, y entonces la gente joven está además muy preparada, está muy familiarizada con las cámaras y con los focos. ¿Sabes lo que pienso? Que también hay otra faceta. Es cierto lo que dices, están muy familiarizados con exponerse, ¿no?, al público en uno u otro formato, pero hay otra parte importante, que es la perseverancia, claro, que es la paciencia, que es Mira, la honestidad a la hora de llevar todo esto a cabo, que son otras facetas importantes. Lo más importante de un comunicador es la capacidad que tiene de convocación, tanto en la audiencia como en los invitados. Y para eso te tienes que mostrar pues una persona seria, honesta y muy responsable de lo que hace. Claro. Porque un invitado puede venir una vez, pero si no lo trata bien y no ha visto que el formato y la atención ha sido exquisita, no va a acudir nunca más. Va a tener una experiencia contigo, pero no va a volver. Y yo he tenido la suerte que en todos los programas que he presentado siempre he tenido y he repetido con todos los invitados. Y eso es muy buena señal. Claro. Y además invitados que eran recurrentes cada X semanas y siempre estaban en plató porque siempre tenían algo nuevo que contar y no eran colaboraciones, sino eran invitados que se prestaba a ello, ¿no? Es decir, yo creo que para dedicarte a la comunicación y para que te tomen en serio, tiene que ser constante y sobre todo responsable. Que eso te lleva a la convocatoria tanto de invitados como de audiencia. Javier, te conocemos o te estamos, mucha gente nueva que te estará conociendo ahora. Me está costando hacer esto, ¿eh? ¿Que sí? Sí. Bueno. Sí, porque hablar de mí me es más raro. Bueno. Porque ¿sabes qué pasa, Rafa? Que después de tantos años en la comunicación y ser yo el que he escuchado, que me he intentado sonsacarle su vida o su experiencia laboral, profesional o artística al invitado, que yo estoy hablando contigo y al mismo tiempo me estoy analizando y me está costando. Decir, no crea que es tan fácil hablar de uno mismo, ¿eh? No, porque además tiene que hacer mucha memoria, porque estoy haciendo otro tipo de memoria y me cuesta costando. Yo te venía contando en el coche de grandes periodistas, ¿no?, grandes comunicadores de esta piel de toro nuestra, de esta España nuestra, ¿no?, que cuando tenían sentado a alguien delante, al final sabían ellos más de la vida de su personaje que el mismo personaje. Decía, macho, es que tú me estás diciendo cosas que yo no me acuerdo, es que tú has investigado de mi vida de cosas que yo he olvidado. Que si te un invitado, lo mínimo que puede hacer es descubrir y conocer lo máximo de ese invitado, ¿no? Porque nosotros te estamos conociendo, aunque que ya te conocía de antes, en tu faceta profesional, pero por ejemplo, Javier, fuera de las luces, de los faders, de las mesas de mezclas y de las cámaras... Soy una persona muy tímida. ¿Y qué otras aficiones te ocupan tu espacio? Soy una persona sumamente... mira, he sido siempre una persona muy tímida, es decir, fuera de cámara o fuera de un plató, soy una persona más cohibida. Y luego, a mí siempre me ha gustado... siempre he sido una persona muy casera, estar en casa. Y siempre me ha gustado mucho estar en casa y con mi madre. Y mis aficiones siempre han sido estar en casa, cocinar, comer, leer y sobre todo consumir siempre mucha televisión. Siempre he sido muy amigo de mis amigos, pero es cierto que durante este tiempo que he estado alejado de los medios de comunicación, al final
no he estado muy alejado de lo que es estar en vivo o en directo, porque me he dedicado a las redes sociales. Ahora vamos a hablar de ellas. Con mi canal de YouTube, que ahora está un poquito más abandonado, sobre todo en este último mes, con mi canal de YouTube, pero siempre he estado matando ese gusanillo de la comunicación. De la comunicación. Contéstame de manera rápida estas preguntas en plan metralleta. Oye, ¿un estilo musical que te apasiona? Pues mira, yo que soy muy andaluz, a mí la copla, la canción española. ¿Y un libro que te haya marcado? Ostras, pues un libro que me haya marcado, ahí me vas a pillar porque hace algún tiempo que no leo, pero El alquimista. Es un libro para conocerte a ti y para conocer la magia del universo. Una película con la que podrías ver 1000 veces y que 1000 veces te da sensación, emotividad o llanto. Podría parecer muy comercial, pero es que es una pedazo de producción, Titanic. Un plato que sí comerías todos los días. Ostras. Buñuelos. ¿Sí? No es comida, pero es comida. Bueno. Buñuelos. Además tiene viento por dentro. Me he hecho famoso por mis buñuelos. Hace poco he celebrado mi cumpleaños en casa con unos amigos, por cierto, que mando un saludo porque ha estado también Uta la Geu, la pintora, y buñuelos. Me encantan los buñuelos. Es algo rápido de hacer, muy barato, con harina, sal y un poquito de levadura, amasar muy bien, y mira, lo fríes rápidamente. Y si lo haces de tamaño más grandecito, lo abres, le puedes meter salado, dulce, o lo mojas en el café. Me encanta. Oye, el canal de YouTube, sé que tienes un canal de YouTube, he visto algunas cosas donde tocas un poco el mundo de salseo puro. Salseo puro y duro. Te pregunto, ¿cómo nace ese proyecto? Porque creo que realmente me lo has contestado. Quieres matar ese gusanillo, pero ¿por qué decides lanzar a YouTube y a redes sociales? Sí, pues el canal se estrena en septiembre del año 2018 y lo hago analizando y contando lo que la gente no sabía de cómo se llevaba a cabo los realities de la cadena de Telecinco, de Mediaset, como en este caso era Supervivientes. La gente se quedaba con el concepto de el personaje, ¿no? en la playa, ahí, haciendo sus cosas, pero no sabían cómo se contrataban a los famosos y toda la entre producción. Bambalinas, Eso ¿no? es, que a mí siempre me ha encantado destripar lo que ocurre detrás de cámara, yo siempre lo he contado todo. Incluso siempre he tenido cámaras móviles sacando lo que ocurría detrás y cómo se producía el programa. Y resulta que es un programa dedicado al puro salseo, es decir, hablo de los famosos, de los personajes de primera línea del panorama nacional, de la farándula española, y todo lo concerniente a Supervivientes, a Gran Hermano, y todo lo que le pasa a Isabel Pantoja, y todo lo que va ocurriendo en el entorno del clan Las Campos. Es un canal muy... iba a decirte didáctico, pero didáctico porque destripo todo. No que cuento lo mal o lo bien que lo hace el personaje, sino cómo el personaje ha llegado a ese programa, qué es lo que está haciendo y qué es lo que hay detrás. Oye, cuando alguien empieza a hablar, evidentemente, de la vida, ¿no? de otras personas que evidentemente están en el pedestal de lo público. Sí, mira, cuando tú eres una persona pública, te prestas a que se pueda opinar de ti todo lo que quieras. Claro, yo, por ejemplo, que lo desconozco totalmente ese formato y ese ambiente, has recibido, porque al final tú tienes un montón de seguidores y un montón de gente que pueden visualizar a ti y a otros compañeros que hacéis a lo mejor lo mismo. ¿Existe una cierta presión desde esferas más altas para decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿O has sufrido algo de eso? No, al principio cuando yo abrí mi canal de YouTube me cortaba porque no quería dejar en evidencia a ningún medio de comunicación para el cual había trabajado. Porque era algo totalmente distinto a lo que yo hacía, programas de entretenimiento familiares, a hablar de salseo del mundo de la televisión. Y entonces llegó un momento que entendí que al final, digo, ¿qué más da? La gente que me ha conocido presentando programas sabe cómo soy y ahora estoy en otra faceta totalmente diferente, haciendo totalmente algo que es nuevo para mí y diferente, con un contenido muy directo y sobre todo cogiendo, ¿no? La vivencia de los personajes de la tele. Y yo entiendo que las personas distinguen al Javier presentador delante de una cámara y al que está en su estudio, en su propia casa, hablando y opinando sobre los personajes de la televisión. Esto es muy fácil porque, mira, al final
lo que he conseguido con mi canal de YouTube, que la gente se pueda expresar, porque por la tele cuando tú estás viendo un programa o estás viendo algo que te interesa, que el 90% del contenido nacional español, pública o privada, es contenido de puro salseo, Sí. el 90%, porque el otro 10% son los programas de información, informativos o de concursos. O mini reportajes de calle, que al final es salseo, pero salseo de extrarradio. Eso es. Pero el 90% de la televisión nacional, pública o privada es salseo. Todos son vínculos relacionados a los personajes de nuestro país, personajes famosos, populares. Al final, es decir, cuando un personaje te invita a conocer su casa, su finca, su embarazo, que se ha comprado un coche, que se ha separado, se ha unido, al final te está dando pie a que tú puedas opinar sobre esa persona. Es decir, él te ha abierto una parcela de su vida, te ha metido en su vida más personal, y el espectador, en este caso, no podía dialogar con la tele, pero en mi canal de YouTube sí, con llamadas telefónicas en vivo o a través de los comentarios que van depositando debajo en el cajón de comentarios del vídeo. Claro. Y entonces eso, esa idea de traspolar la televisión a un canal de YouTube, la gente le gustó mucho. Oye, ¿qué tiene la sociedad española intrínseca en sus genes desde años atrás y décadas atrás, que ese salseo, ¿no? España es un país de cotilla. Ese morbo, ese cotilleo, al final termina siendo que forma parte picos enormes de audiencia, cultura, ¿verdad? Es que, mira, esto de cotillear forma parte de nuestra cultura. ¿Pero por qué? Porque nosotros aquí en Andalucía y en España en general hemos vivido con el sol en la calle. En la calle, decía el lingüista lebrijano, que estábamos en la calle hablando y... Las dos abuelas vestidas de negro estaban diciendo entre ellas, haciendo así, oye, pues has visto la calle que no sé cuánto, que no sé, que su hija se ha quedado embarazada. Es decir, es algo que lo llevamos en la sangre. Sí, sí. Uno lo disimulará más, otros menos, pero el cotillear es algo sano. Javier, ¿tú crees que existen límites en el mundo de la prensa rosa? No, no hay límite. ¿O todavía nos queda mucho por ver? No, el límite lo marca el personaje. Y da igual que sea un personaje local o un personaje nacional, lo marca el personaje. Cuando un personaje cuenta todo, incluso cómo lo hace, sin entrar en detalle, cuando está con su pareja, entonces ya se ha perdido la vergüenza. Es decir, si tú lo cuentas todo y ofreces a través de un programa o de una revista en sus interiores fotografías súper íntimas de todo lo que tú haces, al final, ostras, se pierde, ¿no? Es decir, se pierde la distancia, es decir, se pierde incluso la educación. Al final el personaje te invita a poder opinar de él de todo, porque se está enseñando que le han pillado con su amante detrás de un poste y resulta que su mujer es una persona súper conocida, pues al final te está diciendo mucho de él, ¿no? Claro. Oye, cuando hablamos con muchos invitados que he tenido aquí, hemos hablado de psicología, hemos hablado de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, temas que están muy acordes al siglo XXI, este siglo tan rápido como hemos dicho anteriormente. Pero para mí hay 3 palabras muy importantes. No sé qué opinión tienes tú como profesional en la materia también. Redes sociales, contenido público, salud mental. La salud mental es tan necesaria. Me gusta decir esto, no es solamente por cambiar el tercio y que sea un poco más serio, que ni mucho menos, es simplemente porque me interesa saber la opinión de profesionales de la comunicación. Antes, cuando en el 2000 hacías programa o en el 99, no había ese problema. No había redes sociales. Claro, no había nada. No había móviles, no había capturas, no había tal, no había un audio que te mandaba, que te decía. Había móvil, había todo, pero lo que no había era redes sociales. Sí, pero no había esa comunicación tan inmediata. Claro que no. Mira, la salud mental es muy importante. Y estamos en un tiempo que la gente no es consciente que cada vez que sube un vídeo desde su cuarto de baño, desde su salita, desde su casa, desde su cocina, hablando y contando todo sobre él y sobre su familia y la gente más cercana, se está exponiendo. Claro. No son consecuentes. Que hay todavía y sigue habiendo muchos psicópatas sueltos, ¿eh? Lo hubo en mi momento cuando yo hacía televisión, porque me han pasado cosas también muy extraordinarias. Sobre todo en la televisión de Cádiz, de una persona que incluso me llegó a seguir y me esperaba a la salida del estudio, que yo cogía el cercanía de Cádiz a Jerez, y una vez se montó en el cercanía y yo iba muerto de miedo, decirle, hay gente muy psicópata.
Y hay gente que se engancha con el personaje, con la persona que está viendo en redes sociales. Por eso la gente tiene tantos miles y millones de seguidores. La gente se engancha con los personajes. Claro, Sean en TikTok, sean en un programa, pero tú no sabes quién te está viendo. Evidentemente. Y hay gente muy tarada, ¿eh? Incluso gente que te puede alabar o escribir perfectamente y tú no sabes lo que está pensando. No, hay gente muy tarada. Ostras, ¿y sabes lo que demuestra cuando consumimos mucha red social? Que la gente no está muy bien psicológicamente. No está muy bien. Y no son conscientes. Sí. Y no son conscientes. Pero yo creo que el problema es generalizado, incluso en todos los ámbitos, ¿no? O sea, ¿quién está feliz en su trabajo hoy día? ¿Quién no necesita algo? ¿Quién no tiene un pequeño trauma que florece años después? Como todo esto se cuenta en redes sociales, lo bueno que tiene que nos hace menos invisible. Yeah. Porque cuando no había redes sociales y no contábamos nuestras cosas, nuestros problemas y lo que nos afectaba, ¿no? Psicológicamente parecía que nos hacía sentir como bichos raros. Ahora cuando te sumerges en las redes sociales y ve todo el mundo exponiendo su vida, famoso o anónimo, contándolo todo, ¿eh? Cuando digo todo, sí, es todo, te das cuenta que al final no éramos los únicos que sufríamos o padecíamos esos momentos, esas circunstancias o esas cosas, ¿no? Esos miedos y tal. Lo bueno que tiene eso, la red social, y que por eso tiene tantos seguidores y tanta gente que lo consume, es porque al final algo tan frío nos une. Porque empatizamos cuando alguien sale contando que tiene un problema y al final te das cuenta que al final ricos, pobres, de un nivel alto en la sociedad o bajo, de una persona anónima o de una persona famosa, al final todos padecemos los mismos problemas. Oye, Javier, inseguridades, miedo. En estos últimos minutos yo tengo que reconocer que se me quedan muchas cosas en el tintero. Con lo cual, por otra parte, yo haría muchos programas contigo, ¿eh? Fíjate, te digo, yo realmente, a mí me pasa mucho con invitados que cuando estoy muy a gusto, digo, oye, se me quedan cosas en el tintero, pero yo creo que es una muy buena señal porque dentro de unos meses, oye, Javier, hablamos ahora de tal, te vienes y volvemos a retomar. Aquí me tienes para cuando necesites. Y entonces ya sí termino, ¿no?, de volcar todas las cosas que tengo en la cabeza ahora mismo rondándome que me apetecen preguntarte, pero bueno, como sabes, nunca mejor que nadie, el tiempo en la tele, pues, apremia, ¿no? Totalmente. Y nosotros estamos un poco pillados de tiempo también hoy, ¿eh? Oye, cuéntanos un poquito para ir finalizando nuevos proyectos, cosas que te ilusionen, amarres que quieres soltar y otros que quieres atraer. Pues a mí me gustaría compartir, aunque yo lo he contado, por cierto, que mi canal de YouTube de puro salseo, que no todo el mundo le tiene que gustar el salseo, lleva mi nombre, ¿eh? Es muy fácil de localizar, Javier Arniz, le pones un TV y entras en YouTube y te sale todo. Yo ahora mismo, es decir, no tengo proyectos a la vista y tampoco lo he tenido hace años atrás en cuanto a la comunicación, porque yo he salido de la comunicación de una forma sin pretenderlo y además violenta. Salí de la comunicación de una forma prematura y en mi mejor momento porque mi madre, la persona que me parió, la que me trajo al mundo, mi fan número uno, porque yo soy quien soy gracias a mi madre, que me ha apoyado en todo. Si mi madre nunca me hubiese apoyado, jamás me hubiese dedicado a la comunicación. Por eso es muy importante a las madres que apoyar a los hijos y a las hijas cuando tengan alguna actividad o algún deseo, algún sueño por cumplir. El papel de la mamá o del papá es súper importante para que esa persona se pueda desenvolver en su faceta más adulta desempeñando lo que realmente le ha gustado. Pero sin el apoyo de los padres no hay nada que hacer, ¿eh? Muy difícil conseguirlo. Y entonces cuando mi madre cae enferma, yo me veo en la obligación como hijo de atender a mi madre. Y según fue avanzando la enfermedad de mi madre generativa, que le llegó hasta su muerte, de forma paulatina, yo fui también de forma paulatina dejando la comunicación. Yo trabajaba en esta casa, colaboraba también con Onda Jerez y aquí esta porque era privada y Onda Jerez porque era pública, y como las direcciones de ambas cadenas se llevaban bien en ese momento, pues no había ningún tipo de problema de roce, en estar en un medio ni en otro, efectivamente. Porque las locales son muy celosas cuando tienen un presentador y compartirlo con otro medio local. Y entonces, por esto de la publicidad, de los sponsors y tal, porque ya te haces una imagen, una marca con la cadena local, ¿no? Y luego arrastra también publicidad y cosas. Entonces, fallece mi madre en el 2014, yo sigo, porque insiste el director de 8 Jerez, que continuara. Fíjate, en ese medio, en 8 Jerez, ha sido el único medio de comunicación que yo nunca he llevado ningún proyecto.
siempre han sido ellos quienes me han impuesto el contenido que tenía que hacer. Yo he llegado y me han dicho, tenemos un programa para ti, pero es este. Y ellos me han marcado las pautas y yo he seguido sus patas, aunque yo luego sus pautas. Aunque tú le dieras tus matices. Claro, yo lo haya llevado sello. a mi camino, a mi personalidad, ¿no? Como por ejemplo el programa que hemos hablado de Portal 8. Eso no era una creación mía, es una producción, una creación de 8 TV Jerez, que ahora es 7 TV Jerez. Y entonces resulta que ahí presento en este medio de comunicación la Feria de Jerez en el año 2016 por último, y mi madre ya había fallecido 2 años atrás, en el 2014, pero en ese momento cuando yo padezco esa soledad de mi madre. Yo creo que cuando te pasan cosas muy gordas, en el momento no lo exteriorizas, y cuando pasa un cierto tiempo es cuando eres consciente, y es cuando el cuerpo, ¿no?, te dice hasta aquí y hasta aquí. Y entonces yo ahora me he recuperado de ese momento que yo creo que todo ser humano en algún momento de su vida va a padecer, ¿no? El que sufra, ¿no?, por el fallecimiento, la muerte, la desaparición de un ser querido. En este caso para mí mi madre era lo máximo y ha sido lo máximo. No hay nada por encima ni por debajo que sea mi madre. La figura de mi madre para mí lo era todo. Y yo necesité superar la persona, superar el que ya no estaba conmigo, la persona que me había parido y cogido de la mano hasta que ha fallecido, hasta que falleció, y la que siempre me ha apoyado, la que yo siempre me he refugiado en ella y la que siempre me ha dado fuerza para seguir. Yo muchas veces, cuando me he dedicado a esto de la comunicación, porque ya no es el presentar, sino presentar muchos eventos, muchas galas, certámenes de belleza. Y por cierto, permíteme que mande un saludo a Jesús Romero, que ha vuelto, yo le he dicho que ha vuelto a rescatarme, porque el 30 de marzo en Puerto Real me llamó y me dijo, Javier, que me tienes que presentar un... mis hijas son modelos de Jesús Romero. Sí, un desfile de moda en Puerto Real, y hacía 20 años que yo no presentaba para Jesús ninguno de sus eventos para su agencia de moda y todo tipo de eventos. El caso, que yo lo que estoy haciendo ahora es volviendo a reaparecer y el decir, hey, estoy vivo, sigue siendo yo, Javier, con lo bueno y con lo malo, y buscar otra vez ese huequito que yo había dejado. Yo sé que la comunicación, y es de las pocas carreras o profesiones, que es una proyección de fondo, es una carrera de fondo, porque tú te haces tu hueco con los años, ¿no? Va pasando los años y cada vez vas subiendo de nivel, estando en otros medios, acaparando todo tipo de programas, claro, o de gente, de invitados, de sponsor, y cuando te sales de este circuito, que es una empresa viva, porque la tele es una empresa viva, cuando te sales de este circuito tan mediático y tan vivo, pierdes un poco tu sitio, claro, porque detrás hay 500 personas que lo hacen mejor que tú, además. Entonces yo, y con este llamamiento tuyo, pues intento ahora nuevamente para aprovechar y para decir de que sigo estando bien, sigo estando vivo, que es cierto que he pasado unos años que no he gozado de buena salud mental, y todo hay que decirlo, porque falleció mi madre, como bien sabéis, y porque he ido, ¿no?, contando lo que ha pasado en estos 2 años, y esto me ha llevado a no querer exponerme públicamente. Salvaguardarte un poco. Claro, no me apetecía. Claro, lógico. Es decir, ese duelo que yo tenía quería vivirlo en soledad. En soledad, y además es muy importante. Es muy importante. Porque además no hubiese estado ni aquí, porque yo tenía mi cabeza en otro sitio. Y ya no porque no tengo a mi madre conmigo, por el fallecimiento, sino por lo duro que ha sido la enfermedad, claro, de mi madre, sí, ¿no? Sí, que eso arrastró... Eso deja un pozo difícil, por ¿no? supuesto, si tú quieres a tu madre como yo quería a la mía, y ve que al final los últimos días de tu madre va a ser tan horrible, tan doloroso, pues al final te arrastra, hacer esa enfermedad te arrastra, y te lleva. Claro que sí. Yo morí, mi madre murió, y yo morí un poco de Javier murió con mi madre, es normal. Algo de mí se lo llevó mi madre, pero es cierto que cuando ha pasado el tiempo, unos años que yo he necesitado además para reflexionar sobre mí, sobre mi vida, de lo que había hecho, el Javier que era, el Javier que soy ahora, el dar más importancia a las cosas que antes no se la daba, muchas cosas, ¿no? Porque mi vida ha hecho así un vuelco muy grande. Bueno, pues ahora que me siento nuevamente preparado, capacitado, con ganas, con ilusión, fuerza, ya he pasado mi duelo, ya he pasado todo lo que tenía que pasar, he reflexionado sobre mí, siempre he estado haciendo cosas, es decir, nunca he dejado de hacer lo que me gusta, y ahora que está todo muy difícil,
sumamente difícil, me gustaría rescatar un poco mi faceta. Porque ¿sabe una cosa, Rafa? Yo sé que hablo mucho, es un defecto profesional. Que se ríen en control. Te están riendo. Creo que alguien te conoce por ahí dentro. Uy, yo he tenido muchos problemas con ellos, ¿eh? Sí. ¡Que te enrolla! Vete a publicidad y 5 minutos para dar paso a publicidad. Claro. Resulta que... ostras, que se me va. ¿Qué te estaba contando? Se me ha ido otra vez. Hemos dicho. Me estabas contando de que necesitabas ese tiempo momento de tiempo para reflexión, que estás actualmente, que te encuentras bien, que te encuentras y que no habías dejado nunca de hacer cosas. No, claro, nunca he dejado de hacer y dedicarme a la televisión, a este mundo tan duro. Que esto que hacemos, quien lo llevamos en la sangre, porque lo mío es vocacional, al final nunca para mí ha sido un trabajo. Yo nunca he considerado hacer televisión, y esto es muchas horas, porque aquí yo llegaba después por la mañana y me iba el último por la noche. Claro. Y a veces pedía favor para que me llegaran a mi casa a Jerez, porque ya no tenía ni transporte público ni enlace para llegar a mi ciudad, estando aquí o estando en cualquier otro sitio. Al final, cuando tú haces de tu pasión o de tu trabajo algo tan apasionante, ¿no? Como tu hobby, tu afición, al final para mí no era un trabajo. Entonces cuando haces algo que tú no consideras que es trabajo, no te pesan ni los días, ni las horas, ni el trabajo, nada, no te pesa nada. Así se disfrutan muchísimo las cosas. Oye, Javier, volveremos a vernos en Café de Levante. Espero que sí. Y ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros aquí, ha sido un encanto y bueno, te deseo toda la suerte posible para tus nuevos proyectos y que sé que siempre estás ahí dándole vueltas. No tengo ninguno, pero estoy abierto para cualquier tipo de proyecto. Gracias. Muy amable, muchísimas gracias. A ti siempre. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana próxima con nuevos invitados, nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.